gente linda, comienza Canarias de ida y vuelta. Muy buenos días amigos de Radio Carve. Arrancamos un programa más de Canarias de ida y vuelta. Como venimos anunciando, el próximo sábado 22 de mayo serán las elecciones del Consejo de Residentes Españoles en Uruguay. Ojalá por el bien de nuestra colectividad, este organismo logre cumplir con la meta y objetivo por el cual fue creado y por fin sea fiel representante del pensamiento y sentir de todos los españoles en esta demarcación. Para cambiar de aire, seguimos con Hermi Orihuela, que desde Gran Canaria llevará nuestro imaginario a otro paisaje de nuestras afortunadas. Hola queridos, queridas, qué rico disfrutar de este maravilloso día. Soleado, luminoso, calentito. Y no me refiero al exterior, me refiero al clima interior. Así me siento, así de feliz. Y espero contagiar de un poquito de esta luminosidad con la que hoy me he despertado. Llena de alegría y de mucha esperanza para que todo lo que está sucediendo nos una y nos ayude a ser mejores personas y nos lleve a contemplar la vida desde dentro, desde ese lugar interior tan bonito y esparcir lo que llevamos dentro al resto del mundo. Hoy quería desplazarme con ustedes al bosque de los enigmas, el bosque encantado de Anaga, un sendero prehistórico. Sí, porque este bosque de laurisilva esconde secretos que no son fáciles de descubrir. De hecho, senderos como el bosque de los enigmas suelen pasar desapercibidos hasta que comienzas a conocer en profundidad la zona de Anaga, en Tenerife, una de las más antiguas, verdes y húmedas de la isla. Sí, esta semana nos hemos querido ir a la isla de Tenerife. Y es que aquí vamos a encontrar un sendero de cuento, popularmente conocido como el Bosque Encantado. ¿Te vienes a compartir un ratito por este bosque lleno de magia? Donde las brumas y la humedad puedes percibirlas en el horizonte. Este es el auténtico bosque de laurisilva en Tenerife. La laurisilva es un fósil vegetal que ocupaba gran parte del planeta hace entre 20 y 50 millones de años, nada menos, pero que ahora tan solo se encuentra en algunos puntos muy localizados a nivel mundial. Uno de ellos aquí, en las Islas Afortunadas. Algunas de las Islas Canarias aún hoy mantienen una interesante representación de este bosque tan peculiar y enigmático, siendo en la isla de La Gomera donde se conserva su mejor ejemplo. En Tenerife, la mejor zona para ver, disfrutar y sentir la laurisilva es sin duda Anaga, porque ahí se dan unas condiciones perfectas por orografía y por vientos para la proliferación de árboles, arbustos, líquenes y fauna animal muy singular. Así que este bosque de los enigmas que vamos a recorrer hoy es una ruta circular. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, vamos a iniciar la ruta. Y sí, comenzamos a andar hacia el bosque de los enigmas. Apenas nos hemos alejado unos metros de la carretera y ya parece que caminamos en medio de una tupida selva. Es impresionante cómo en tan poco espacio nos sentimos así, en medio de ese verdor, con ese olor a humedad que nos pasa la tierra. Cambiamos asfalto por esta bendita tierra húmeda y nada más comenzar encontramos la señalización de la ruta de la hija cambada, torcida. Este curioso nombre lo entendemos unos metros más adelante, porque allí comenzamos a encontrar árboles caídos, pero vivos. Son ejemplares del laurel portugués Prunus lusitanica, también conocidos como hija, que han sido capaces de rebrotar
a pesar de haber sido tumbados presumiblemente por el viento. Y esto me lleva a pensar en nosotros, en los humanos, que si nos fijamos en la naturaleza, tenemos muestras por todas partes de cómo la naturaleza muere y revive, cae y se levanta. Así nosotros también, guiados por ella, caemos y nos levantamos una y mil veces, porque tenemos esa fuerza, ese poder interior que nos hace levantarnos cada vez que nos caemos. Igual le pasa a estos maravillosos árboles. Luego nos inunda una espesa niebla blanca que lo envuelve todo. Da gusto caminar por esta zona de Anaga. Parece que recorremos una ruta dejada de la mano de Dios, pero nada más lejos de la realidad. Estamos aquí, es donde más podemos conectar con Dios, literalmente. Cierras los ojos y te sientes a su lado totalmente. Seguimos monte a través y caminamos entre toda variedad de especies similares al laurel. Tilos, viñátigos, palo blanco, brezos, fallas, tejos, naranjos, aceviños, musgos, líquenes y helechos que alcanzamos a distinguir a ambos lados del camino. Todos ellos conviven gracias al aporte de humedad. Todos ellos se ayudan a vivir, se apoyan a vivir gracias a todo este líquido que está alrededor de cada uno de ellos y les ayuda a crecer. El ambiente es místico, está todo cubierto por un mar de nubes, es increíble este fenómeno. Caminamos bosque adentro una vez más, fijándonos en los troncos caídos, los hongos que crecen sobre ellos, en los huecos que hay a un lado del sendero que servían para recoger el agua. Este punto sirve para entender cómo los árboles extraen y la tierra filtra la humedad de los vientos y la convierte en agua. Ganamos un poquito de altura y la niebla pasa por nuestras cabezas en forma de remolinos y nos quedamos boquiabiertos observando los vencejos, Apus unicolor, que pasan a toda velocidad sobre nuestras cabezas como proyectiles. Y ahora el sendero del bosque encantado de Anaga, vemos cómo es realmente uno de los paseos más bonitos que podemos realizar en este parque rural de Anaga, declarado, como no, Reserva de la Biosfera por la UNESCO y situado en la parte este de Tenerife. Se trata sin duda de uno de los bosques de laurisilva mejor conservados de España. En este momento vamos a seguirte contando cómo continuar con esta maravillosa ruta. Y ahondamos un poquito más en esto que te contábamos al principio de qué es la laurisilva. Y como hablábamos un poquito antes, vamos a ampliar, decirte que es un tipo de selva húmeda predominante en parte de Europa y África, allá en los tiempos de los dinosaurios. En la actualidad solo se da, como dijimos antes, en algunas zonas con climas subtropicales, así que además de en Sudamérica y en las islas portuguesas, solo podrás encontrarlo en las Islas Canarias. ¿Por qué? ¿Cómo se forma toda esta laurisilva? Los vientos alisios, al chocar con las montañas, provocan lo que se llama lluvia horizontal, permitiendo un nivel de humedad que alimenta un ecosistema verdaderamente alucinante, compuesto de laureles, líquenes y helechos, entre otras plantas. La humedad es tal que todo, absolutamente todo, se encuentra mojado. Pero nosotros no nos vamos a mojar los pies, porque por ahora este recorrido está siendo solamente una visualización. Si cierras los ojos podrás continuar andando con nosotros. Así que enseguida seguimos por este gran espectáculo de la naturaleza, caminando entre túneles formados por las ramas de los árboles recubiertos de musgo. Es algo muy misterioso. ¿Lo sientes? ¿Lo vas notando cómo el misterio va entrando poco a poco en nosotros? En algunos tramos el camino está lleno de barro y tendrás que hacer malabares para sortear tales arenas movedizas. Así que al cabo de unos 60 minutos llegamos al Roque Anambro,
una mole de piedra de gran altura que se distingue a la perfección. Desde allí se contemplan unas fantásticas vistas de la costa, si el viento te permite acercarte, claro. Y continuamos con esta caminata. Seguimos por un sendero que está esta vez casi llano en su totalidad. Desde el mirador verás que parten dos caminos. Uno entre túneles de vegetación que lleva hasta la costa o hasta el caserío de Chamorga, y otro más amplio y de arena, que es el que lleva al punto de partida. Este tramo se hace un poco más monótono, pero guarda algunas sorpresas como varias cuevas excavadas en la piedra. Son antiguos refugios de pastores para guarecerse, con sus cabras, tal vez. Como nosotros que somos unas cabras y no pudimos evitar meternos en cada una de ellas. Y al fin podemos decir que hemos continuado en una caminata lleno de senderos auténticos, estos senderos auténticos de Tenerife, que han conseguido conservar sus valores naturales de manera excepcional. No seremos los primeros que caemos rendidos ante su bellísima y abrupta cordillera de cumbres recordadas, esos profundos valles y barrancos que descienden de ella. Esa zona alberga además una fauna y una flora rica en endemismos. Este parque rural de Anaga ocupa gran parte del macizo montañoso situado en el extremo nordeste de la isla de Tenerife, con una extensión cercana a las 14.500 hectáreas. Abarca una gran parte importante de la isla de Tenerife y se extiende por los municipios de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Tegueste. Ya solo la impresionante robustez de sus montañas elevadas sobre la vecina costa es una imagen tan atractiva como singular. Pero si de verdad quieres disfrutarlo, deberías recorrer sus numerosos senderos y llegar hasta alguna de sus encantadoras calas de esa fina y brillante arena negra, como la de Benijo, que salpica en esta costa. Y aprovechamos también para descalzarnos y pasear sobre la delicada arena volcánica, darnos un baño en sus aguas atlánticas que provoca una incontenible erupción de sensaciones. ¡Ay! En este paisaje de esta zona también destacan formaciones geológicas como los roques, antiguas chimeneas volcánicas, los diques, fisuras rellenas de magma solidificado que identificaremos como muros en medio del paisaje. También tenemos estos acantilados impresionantes, los escarpadísimos barrancos, y otra de las estampas más inolvidables es sin duda la del mar de nubes. Ay, pasear entre los troncos retorcidos y llenos de musgo de esta húmeda selva equivale realmente a hacer un viaje en el tiempo. Escúchalos, siéntelos, respira el mismo aire prehistórico. Por si esto no fuera suficiente, el macizo de Anaga es una de las áreas geológicamente más antiguas de Tenerife. Y eso, junto a las diferencias de altitud, de clima y de suelo, permiten una enorme variedad biológica, pese a lo reducido de su superficie. Están representados prácticamente todos los ecosistemas de la isla, salvo el de alta montaña. Podemos encontrar vegetación costera, zonas de cardonal tabaibal, dragos y palmeras canarias. Y si la flora es rica y diversa, la fauna no podía ser menos. Los protagonistas indiscutibles son los invertebrados. Podrás encontrar casi un centenar de especies únicas en el mundo. Si te apasionan las aves, podrás encontrar algunas tan emblemáticas como la pardela cenicienta y sus sonidos tan peculiares. Tienes que dejarte quedar alguna noche en algún lugar donde puedas escuchar la pardela cenicienta. Tienen unos sonidos que te transportan a otro mundo. El cernícalo, el búho o las palomas rabiche y turqué, ambas consideradas reliquias vivientes y especies endémicas de Canarias. De hecho, la abundante presencia de avifauna ha dado lugar a que Anaga sea una zona de especial protección para las aves.
Y no menos importante es la increíble fauna marina, una delicia para los ávidos ojos submarinos, con especies destacadas como el chucho, una especie de manta, la merluza canaria, la vieja o una anguila autóctona que se encuentra en peligro de extinción. Pero este fondo del mar lo vamos a dejar para otro de nuestros maravillosos paseos juntos, juntas. Ay, queridos, qué rico haber hecho este maravilloso sendero con ustedes, porque realmente este bosque sí que está encantado. Y así podemos vivir nuestra vida cada día. Nosotros elegimos, realmente elegimos cómo pensar. Elegimos si ver nuestra vida como un maravilloso bosque encantado, lleno de misterios, de cuevas donde guarecernos cuando tengamos frío, lleno de aves que miran por nuestro paso, que nos guían incluso, lleno de esa humedad que nos nutre, lleno de esas vistas que nos envuelven, con esos paisajes que nos abrazan literalmente, porque así nos sentimos cuando andamos por ese bosque encantado. Si así elegimos que sea nuestra vida, el rumbo ya está marcado y el rumbo seguro que es para disfrutar cada día, cada paso, cada instante, porque realmente lo único que existe es este instante. Lo único que es real es el aquí y el ahora. Y lo único que nos mantiene vivos y unidos es el amor que nos nutre, ese amor que nos llena de entusiasmo en el día a día, que nos hace vivir la vida con una sencillez, porque realmente si te fijas en estos senderos que hemos recorrido, sobre todo hay mucha sencillez y lo que lo hace místico es nuestra visión, es nuestros sentidos, el dejarnos llenar nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, incluso nuestro gusto, porque a veces me gusta cuando voy andando, cuando voy haciendo algún sendero, me gusta coger algún trocito de hoja o alguna florecilla y masticarla, e ir sintiendo su sabor por el camino. Todos esos sentidos abiertos a toda la naturaleza es lo que nos lleva a vivir esta vida de una manera rica, totalmente rica. Esos instantes compartidos. ¿Ves? Este paseo que hemos hecho todos juntos, juntas, nos ha llevado a realmente ver que la vida compartida es realmente, se enriquece escuchando a otras personas, escuchando sus cuentos, sus historias y estando realmente atentos a ellos, a lo que nos cuenta, a cómo lo percibimos, cómo nos llega directamente hasta el corazón. Y esa siempre va a ser nuestra elección. O pasar por la vida quejándonos, juzgando, sintiendo que todo está en contra, también es una elección de vida. Y no estoy diciendo que una sea mejor que otra, simplemente es la que tú elijas y la que tú elijas estará bien. Yo hoy elijo ser inmensamente feliz y compartir contigo este maravilloso paseo, este maravilloso recorrido por Anaga, este lugar que realmente es como si estuviera metido en un cuento, en el cuento de nuestra vida. ¿Y tú qué cuento quieres contar hoy? Me encantaría también que en los comentarios que puedes poner en YouTube, cuando colguemos ahora que está colgado en YouTube este nuevo programa, nos comentes realmente de qué te gustaría, cómo te gustaría que fuera tu vida de cuento. Si tu vida fuera un cuento, ¿cómo te gustaría que fuera? Cuéntanos. Así que yo hoy me quedo boquiabierta observando la preciosidad de vida que hay ante mí. Lo que he elegido hasta ahora, cada paso que he ido dando por el sendero de la vida, me ha traído hasta este precioso rincón donde vivo, donde amo, donde me siento inmensamente libre y feliz.
Gracias por escuchar, gracias por estar ahí y seguimos compartiendo senderos maravillosos de este mundo. Un abrazo enorme. Nuevamente, muchísimas gracias, Hermi. Y al ritmo de tambores y chácaras, nos vamos a otro Tagoror de la historia con José Ismael Rodríguez. Muy buenos días, queridos amigos del Tagoror de la historia. Con ustedes, una semana más, José Ismael Rodríguez, Delgado de Molina, para seguir hablando sobre la historia de Canarias. La semana pasada iniciamos lo que sería el siglo XV, la historia del siglo XV, y hablamos sobre la llegada de Jean de Betancourt a las Islas Canarias. Habíamos visto cómo por medio de un pacto se había asentado en el Rubicón, donde se le permitió levantar un campamento por parte de los majos, por los habitantes de la isla de Lanzarote. Es en ese momento cuando retorna a Europa en busca de apoyos, pasa por la corte francesa, por Aragón y por Castilla, consiguiendo de las dos primeras apoyo económico y militar y de la segunda apoyo político. Esto más adelante será un problema para él, porque enfrentará a estas coronas entre sí y por lo tanto no podrá conseguir más apoyos ni de Francia ni de Aragón. Y Castilla no se encontraba en disponibilidad, ya que se encontraba en la lucha que mantenía con los musulmanes, no se encontraba en disponibilidad de darle apoyo militar. También vimos la semana pasada cómo, en ausencia de Jean de Betancourt, los franceses en Lanzarote se dedican a la rapiña, al robo, y lo que provoca el levantamiento de los majos y un enfrentamiento militar que acaba incluso con la vida del capitán que había dejado al mando Jean de Betancourt, que se llamaba Mosén Guillermo de Betancourt. Pues bien, Jean de Betancourt regresa a Canarias con nuevos hombres, franceses y aragoneses, y con los derechos políticos que le reconocía Castilla. En ese momento las fuerzas se nivelan entre franceses y canarios y llegan a un nuevo pacto. En este pacto, Jean de Betancourt acepta mantener la libertad y las propiedades de los canarios, y los canarios aceptan que los franceses se establezcan de nuevo en la isla de Lanzarote. Jean de Betancourt se convierte así en el primer señor feudal de Canarias, por reconocimiento de la monarquía castellana, ante la negativa de franceses y aragoneses al reconocimiento político, ¿no? Como habíamos visto. Pero es un señor feudal muy atípico, ya que él presenta como vasallos, cuando 2 años después vaya al Vaticano, presenta como vasallos a una serie de personas con las que tiene un acuerdo de no agresión militar, donde mantienen todas sus libertades, mantienen todos sus ganados, mantienen todas sus tierras, y además es el señor feudal quien tenía que comprar el trigo, el ganado, la horchilla, las areas a los que supuestamente eran sus vasallos. Por lo tanto, es un señor feudal en el papel, pero sin duda ninguna no lo era en la práctica. Este pacto también, como hemos dicho, respeta las normas canarias de sucesión política, social y económica. Es por ello que Jean de Betancourt deja su herencia a favor de su sobrino Massiot de Betancourt. De todos es conocido que Jean de Betancourt era estéril y no tuvo descendencia. Por lo tanto, deja como heredero universal a su sobrino Massiot de Betancourt. Y como aval de no volver a incumplir el pacto, lo casa con Teguise,
que era la portadora de la línea de sucesión matrilineal de la parte canaria y que mantiene los derechos de herencia, como se demostró en 1480 con la herencia de su hija, ¿vale?, que hereda los derechos y propiedades de su familia materna. Una vez que Jean de Betancourt está establecido en Lanzarote de una forma más o menos estable, decide expandirse hacia otras islas del archipiélago. Y de esta forma, en 1404, intenta una invasión de Fuerteventura, siendo rechazada. Dichos intentos, pues lo intentó varias veces, fueron siempre rechazados militarmente por los hombres y mujeres de Fuerteventura. Ante las dificultades de vencer militarmente, Jean de Betancourt recupera la táctica que le permitió establecerse en Lanzarote y propone y establece el mismo acuerdo que en esa isla, de poder construir un sitio, establecerse también una relación con los canarios en donde se respeta la libertad y haciendas de los mismos. Gracias a este pacto establece en Fuerteventura un campamento, concretamente en la zona de Gran Tarajal, que es un sitio ideal para preparar asaltos a otras islas. Estos intentos de invasión a otras islas se producen entre los años 1405 y 1407. Lo intenta con acciones sorpresa y donde primero intenta penetrar militarmente es en Gran Canaria. Primero Gran Canaria y después en La Palma, en la isla de Aguara. En las dos islas, son rechazadas dichas acciones militares. La Palma en una ocasión y en la isla de Gran Canaria en dos ocasiones. La primera de estas dos ocasiones, en la isla de Gran Canaria, aún partiendo directamente desde Fuerteventura, intenta sorprender entrando por el suroeste, por Arguineguín, desde el sur de la isla, es decir, por el lado contrario a lo que indicaba la lógica, ya que lo normal era entrar por Gando, por la zona de Gando. Jean de Betancourt utiliza esta táctica para sorprender a los ejércitos canarios. Lo que no contaba Jean de Betancourt era con la perfecta organización y con la rapidez con que se movieron las tropas de Canarias. Y es rechazado de forma contundente en el barranco, en la zona de Arguineguín. Tras esta derrota militar, Jean de Betancourt retorna a Fuerteventura y se prepara para la invasión de la isla de La Palma. Hacia ella se dirige y es nuevamente derrotado en la isla de Aguara. En su regreso hacia Fuerteventura lo vuelve a intentar en Gran Canaria y nuevamente es derrotado. Tras estas tres derrotas importantísimas de Jean de Betancourt, decide regresar a Fuerteventura ya de una forma con una estancia más larga para curar a los heridos y obtener habituallamiento. Estas tres derrotas, dos en Gran Canaria y una en La Palma, mermaron muchísimo a los efectivos militares de Jean de Betancourt. Por lo tanto, decide centrar sus esfuerzos en las islas más pequeñas, dirigiendo sus actuaciones en primer lugar a la isla de La Gomera. Según cuentan ellos mismos, los franceses, en Le Canarien, Jean de Betancourt entra en La Gomera dialogando y sin intentar utilizar la fuerza militar en ningún caso. Jean de Betancourt evita por todos los medios el enfrentamiento, ya que tenía la capacidad militar muy mermada y no podía volver a buscar refuerzos a Europa, ni a Francia ni a Aragón, de quien las obtuvo en la ocasión anterior, ya que había enfrentado a estas dos coronas con la de Castilla, que le reconoció los derechos políticos sobre Canarias. Por lo tanto, Jean de Betancourt pasa unos días en La Gomera sin realizar ninguna acción militar, cuidándose muy mucho de no agredir ni a los gomeros ni a sus propiedades. Los franceses constatan la capacidad militar de los canarios de La Gomera
y describen que tienen un importantísimo número de personas armadas, con dardos, lanzas, espadas, broqueles y alguna ballesta. Resaltar la posesión de armas de construcción no canaria, espadas y ballestas, que entre sus componentes tienen metal, pero estas debieron de caer en manos gomeras en alguno de los contactos anteriores europeos, concretamente los intentos de invasión producidos en el siglo anterior, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV. Bueno, pues aún así, conociendo las circunstancias y la situación en la que llega Jean de Betancourt a La Gomera, aprovecha esa estancia para levantar acta de repartimiento ante el notario de turno, que era el monje que formaba parte de la expedición. Y además hace una repartición de tierras a franceses, que no se sabe cuándo ocuparon esos repartimientos. Es decir, no los ocuparon absolutamente nunca. Y con este acta de repartimiento, da por conquistada la isla de La Gomera. Esto exactamente lo mismo, hace Jean de Betancourt en la isla del Hierro. Entra dialogando y pasa unos días en concordia con los herreños. Aquí sí decide dejar un destacamento militar. Levanta de igual forma acta de conquista, bajo los mismos monjes notarios, obviamente, y nombra como capitán y gobernador de la isla del Hierro a uno de sus capitanes. Jean de Betancourt regresa a Lanzarote y ese destacamento militar comienza, como había sucedido anteriormente en la isla de Lanzarote, y ante la escasez de alimentos, pues comienzan a rapiñar, a romper el pacto de no agresión establecido con los herreños. Los canarios, ante esta nueva línea de actuación de los europeos, actúan también militarmente y derrotan al destacamento francés, muriendo en el enfrentamiento incluso el capitán gobernador que había dejado allí Jean de Betancourt. Esto que había sucedido en el Hierro llega a oídos de Jean de Betancourt y decide mandar otro destacamento a la isla del Hierro. Y para volver a ganar la confianza de los herreños, mandó ejecutar a varios de sus propios soldados, como prueba de que las actuaciones de pillaje eran a título personal y en contra de su voluntad. De este modo, Jean de Betancourt da por conquistadas de aquella manera, las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y el Hierro. Pero tiene un problema. El obispado para el Vaticano se encuentra en la isla de Gran Canaria y no ha podido penetrar e invadir dicha isla. Por lo tanto, hace un nuevo intento de ocupación. Esta vez entra por la zona de Gando y una vez más las tropas francesas son derrotadas por los ejércitos canarios. Tras este último descalabro militar, en 1407, Jean de Betancourt se ve obligado a volver a Europa en busca de refuerzos para poder cumplir con sus obligaciones de señorío, en su encomienda cruzada de conquistar para evangelizar todo el reino pagano de Canarias. En definitiva, queridos oyentes, Jean de Betancourt, el conquistador, fue derrotado militarmente por los ejércitos canarios una y otra vez. No ganó una sola batalla. Todo lo que hizo y a donde más lejos pudo llegar fue a entablar pactos de convivencia con los naturales, con los canarios, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Gomera y en el Hierro, y a poder levantar pequeños campamentos en el Rubicón, en Gran Tarajal, en la zona de San Sebastián de La Gomera y en los altos, en lo que sería hoy la zona de Valverde. Campamentos que no son militares, donde se
respeta escrupulosamente la sociedad que los acoge, donde tienen que pagar y ser mantenidos y sustentados por los naturales, y donde no hay posesión, no hay señorío porque no hay posesión ni sobre las tierras ni sobre los hombres. Como digo, Jean de Betancourt regresa en 1407 a Europa en una gira por las distintas monarquías que lo habían apoyado anteriormente, incluido el Vaticano, y nunca más regresará a Canarias. Muere en 1408 en Normandía, mientras reclamaba una serie de derechos familiares que necesitaba para contratar más mercenarios para volver a Canarias. Muere en ese momento. Pero hay un hecho que es muy importante para el futuro del archipiélago, y es que Castilla, en una de esas visitas que hace a los distintos reinos buscando apoyo, en Castilla sí le aporta auxilio económico que dentro de unos años le servirá a Isabel, reina de Castilla, para reclamar los derechos sobre el archipiélago. Y nada más, queridos oyentes, por hoy ha sido más que suficiente. Como siempre, Tifawin, Tanemirt y Ahul. Buenos días, gracias y salud. Muchas gracias, José. Cintia, ¿qué más tenemos en el programa de hoy? Bueno, Rodri, ahora tenemos a nuestra compañera Lorena, quien nos hablará de un gran autor uruguayo. Sin más, los dejo con ella. Adelante, Lore. Muy buenos días, queridos amigos. Sentimos un placer enorme de reencontrarnos en este espacio de Canarias de ida y vuelta. En esta oportunidad conoceremos más sobre una de las más destacadas personalidades de la literatura uruguaya. Nos referimos a Mario, Orlando, Hardy, Hamlet, Brenno, Benedetti, Farrugia. Mario Benedetti, como fue llamado popularmente. Benedetti nació en el departamento de Tacuarembó el 14 de septiembre del año 1920. A los 14 años comenzó a trabajar en una fábrica en la cual desempeñó muchas tareas. Fue vendedor, cajero, taquígrafo y contable. En 1939 se traslada a Buenos Aires, donde también realizó muchos trabajos e inició la lectura de Baldomero Fernández Moreno, a partir del cual descubrió su vocación de poeta. En 1941 regresa a Montevideo y se desempeña como funcionario de la Contaduría General de la Nación. Posteriormente, integra la redacción del semanario Marcha, convirtiéndose en director de la sección literaria en el año 1954. En 1945 publica su primer libro de poemas, La Víspera Indeleble. Un año después, el 23 de marzo de 1946, se casa con quien fuera su gran amor y compañera de vida, Luz López Alegre, a la que conocía desde que eran niños. En 1953 publica su primera novela, ¿Quién de nosotros? La consagración definitiva de Benedetti la obtuvo con su novela La Tregua, del año 1960. Esta novela fue traducida a 19 idiomas y llevada al cine, al teatro, la radio y la televisión. En 1956 salen a la luz sus poemas de la oficina. Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, renuncia a un cargo en la universidad y decide abandonar Uruguay por sus posiciones políticas, un exilio que lo llevó a permanecer 12 años fuera del país. En ese periodo vivió en varios países: Argentina, Cuba, Perú y España. Su esposa tuvo que permanecer durante ese tiempo en el Uruguay cuidando a las madres de ambos. Benedetti
regresa al país en 1983. El autor reparte su tiempo entre sus residencias de España y Uruguay, hasta el año 2006, en que fallece su esposa y él decide radicarse en su casa del centro de Montevideo. Donó parte de su biblioteca personal en Madrid al Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Alicante, que lleva su nombre. El 17 de mayo del año 2019 fallece en su casa, a los 88 años. Se decreta duelo nacional y su velatorio con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. A los pies del ataúd colocaron muchísimas flores y bolígrafos en homenaje al escritor. Desde el 19 de mayo del 2019, su cuerpo descansa junto al de su compañera eterna, Luz, en el Cementerio del Buceo de Montevideo. Recientemente fue creada la Fundación Mario Benedetti, una institución sin fines de lucros cuyos objetivos son preservar su obra, apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos. Con motivo de aproximarse un nuevo aniversario de su fallecimiento y como homenaje, compartiremos con ustedes dos de sus más conocidos poemas. Piedritas en la ventana. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiere avisarme que está ahí, esperando. Pero me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en un escondite y luego a tenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas? Ni cuándo mi historia va a ser computada. ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no jugaré al desahucio, no tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar, y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido, que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Muchísimas gracias, Lore, como siempre. Muy interesante todo lo que nos contaste sobre Mario Benedetti, este gran autor uruguayo, y en especial sus hermosos poemas. Bueno, queridos amigos, una vez más hemos llegado al final del programa. Nos despedimos con la última folía interpretada por el Grupo Garoé de Sociedad Islas Canarias. Nos vemos la semana que viene con más Canarias de ida y vuelta. Soy el hijo pobre de un risco costero, pero soy decente y un buen marinero. Yo buscaba en los puertos esperanza y encontré agua, casas viejas, barcos podridos y un amigo entrañable que me contó de un lugar maravilloso, lleno de sensaciones volcánicas. Me habló de los pies calientes de sus gentes, del grito ausente de sus amigos en las noches envinagradas de las cantinas costeras, de un Cristo grande, marinero hambriento de praderas. Él me hablaba de barcos, de redes y de jarcias. Yo le hablé de la pampa,
de los pájaros, de las flores. Los caballos para él tenían el halo de mito que poseían las aves marinas para mí. Un día me dijo: todo el mundo habla de volver a su casa, pero la casa de todo el mundo es hipotética. Yo creo que lo único real en el mundo es mi casa. Mi casa es un archipiélago entero, es una casa concreta, infinita. A donde mires es tu casa, a donde vayas es tu gente. Marinero irredimible, cantor, guitarrero, minero, me contaba cuando iba con la centuria a envinagrarse y me hacían gracia sus expresiones tan típicas, tan folclóricas. Un hombre que no se dejaba influenciar por nada de lo que había visto. Un día me dijo: hermano, tú has escuchado folías, pero no conoces la folía. Como no conoces los aires de mi tierra, como solamente has escuchado la música de mi tierra. Bueno, quizás haya sido un poco cruel conmigo, pero tenía razón. Él me hizo conocer la folía. Ay, Cristo del navegante, Señor de esta tierra mía. Ay, Señor. Señor de esta tierra mía, quiero dejar mi plegaria al soco de una folía. Quiero dejar mis plegarias al soco de una folía. Ay, Cristo del navegante, Señor de esta tierra mía. La última vez que nos vimos era a mediados del verano. Era el momento en que él vivía, en que se sentía identificado con la naturaleza, porque no concebía el frío. Me dijo que era hijo de un volcán. Qué bonito que era estar así hasta las 3 o 4 de la mañana, sentados en una terraza conversando como solíamos hacerlo cada día, o tocando esa guitarra tan pequeñita y con ese sonido tan profundo, esa guitarra canaria que le llaman el timple. Cuando cogimos la última curva, estuvimos prácticamente 2 días y 2 noches sin hablarnos, y a última hora, como obedeciendo un mandato telúrico, nos lanzamos. Yo empecé a cantar cosas de mi tierra y él me hizo escuchar solo una folía, una última folía. Al otro día, aquel amigo mío, aquel amigo entrañable, tenía las manos blancas y frías. No sé si tenía los pies calientes todavía. Canariote, por esos recuerdos bonitos, por esos momentos pasados, por todo ese cúmulo de sinceridad, yo también te dedico una folía, una última folía.